Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a esta sesión de la materia Expresión Oral y Escrita 1. El día de hoy vamos a platicar acerca del lenguaje oral. Les recuerdo mi nombre, Laura Lisbeth Barrera Miranda. Soy su docente de la Universidad Politécnica de Tulancingo. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a estar platicando el día de hoy? Vamos a platicar, ya decíamos, ¿qué es el lenguaje oral? ¿Por qué es importante el lenguaje oral? ¿Cuáles son las características? Y bueno, ¿cuáles son los elementos que conllevan para poder tener una mejor expresión oral? Y bueno, ¿cuál es el objetivo de esta sesión? Que podamos analizar qué es la comunicación oral y cómo emplear esta a fin de lograr lo que es la claridad, la adhesión y hacer explícitos objetivos y así evitar lo que son equívocos. Comprensión y expresión oral. La oralidad lleva a la práctica actos de habla que responden a situaciones, a contextos, lengua, lenguajes, costumbres y cultura. Estos son algunos de los elementos que conllevan dentro de la expresión oral. La primera es la oralidad. Dentro de esta oralidad, en esa construcción del discurso, en la selección de palabras, uno prefigura al otro, al receptor. Quien enuncia provoca si es comprendido o no las reacciones, decisiones, y estas pueden ser opuestas a los objetivos contemplados si no se toman en cuenta algunos elementos como los siguientes. El otro. Esta figura imprecisa en la teoría a quien uno se dirige en el acto del habla y va tomando forma a medida que se sabe a quién se dirige el enunciador. Es por ello que cuando nosotros estamos hablando, ya sea presentando un tema o en un seminario de tesis, dando una conferencia, una entrevista, debemos de saber perfectamente quién va a ser la otra persona que va a escuchar para poder determinar el contexto, el tono, el lenguaje y el vocabulario que vamos a utilizar. La lengua, bueno, este es otro elemento. Se ha explicado que un mismo signo lingüístico puede tener diversos significados, como lo hemos platicado anteriormente. Y aquí es muy importante que nosotros seamos conscientes a dónde va a llegar el mensaje que estamos dando. Es por ello que si nosotros estamos dando una entrevista que posiblemente va a circular en redes sociales y que no sabemos hasta dónde va a llegar o cuál va a ser el alcance que va a tener, tenemos que cuidar esas palabras o vocablos que pudieran ser impropios en otros países e inclusive en otros territorios o culturas. El interés por la persona. Si la comunicación carece del componente humano básico, que es el respeto hacia los demás, y esto se convierte en un instrumento de fines cuestionables, la expresión oral depende de la otra persona, es decir, de la imagen que nosotros tengamos de él o que él tenga de nosotros y de que ese discurso tenga una concordancia y que estemos estructurados para él. Es por ello que cuando estamos nosotros dando una explicación, siempre debemos de darle mucha importancia a nuestros interlocutores. Si desean participar, pueden aportar algo a nuestra exposición o presentación, o bien si quieren dar algún comentario, inclusive si no es positivo, aún así nosotros tenemos que recibirlo. Y bueno, después, dentro de este mismo, exige no solo el dominio de la lengua del otro, sino el conocimiento de su vocabulario. Y recuerden que cuando nosotros estamos dirigiéndonos hacia un público, tenemos que saber perfectamente cuál es el vocabulario que vamos a estar utilizando. Aquí, dentro de este aspecto, podemos utilizar un vocabulario que nos fomente respeto, un vocabulario que esté al nivel de las otras personas. Posiblemente estoy en un seminario de tesis de posgrado, obviamente no puedo utilizar palabras comunes. ¿Por qué? Porque la misma dimensión o naturaleza del seminario de posgrado ya me está solicitando que lo haga de otra forma. Y bueno, ¿qué problemas dificultan la comunicación oral?
Dentro de los problemas que encontramos que pueden dificultar la comunicación oral, tenemos muchísimos, pero antes de eso, quisiera aquí hacer un paréntesis para que respondamos a una pregunta. La pregunta es, ¿qué importancia tiene para el ingeniero en sistemas computacionales el que sepamos poder expresarnos correctamente? Es decir, ¿qué importancia tiene para mi futuro ingeniero en sistemas computacionales el que tenga una buena expresión oral? ¿Para qué me sirve? ¿Por qué es importante? Esa es la pregunta que vamos a responder en los comentarios, para que por favor lo vayan ustedes respondiendo aquí en los comentarios. Y bueno, les comentaba que existen muchísimas dificultades que podemos encontrar a la hora de poder expresarnos. Dentro de ellas pudiéramos hablar acerca de lo que es las palabras, es decir, la forma en cómo estamos hablando, el desconocimiento de un tema, el lenguaje inadecuado que a lo mejor esté muy alto y que a las personas, las personas que nos están escuchando posiblemente no estén a esa altura o nosotros estemos muy bajos en nuestro vocabulario y estas personas pues tengan un vocabulario muy amplio, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver algunas dificultades. La primera que se muestra aquí es la vaguedad o la imprecisión. Y para esto nos dice que es obvio que el individuo tiene que comunicar una noticia fatídica, es decir, que esta noticia realmente pues sean con palabras y que sepa cómo lo vamos a mencionar, sin lastimar, sin causar ningún tipo de efecto negativo. Pasa, por ejemplo, en los noticieros, ¿no? Cuando están hablando de una noticia muy trágica, lo que tienen que hacer es que cuando dan la noticia tienen que evitar ese efecto negativo, aunque a veces es imposible por la misma naturaleza de la noticia. Sin embargo, se tiene que evitar esa imprecisión o esa vaguedad. Si se valora el respeto al tiempo de los demás, debemos de utilizar poco tiempo pero preciso, como siempre lo hemos mencionado. Imagínense un comercial de muchísimo tiempo. Sería muy aburrido, sería muy tedioso y obviamente ya no compraríamos el producto o servicio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Ser concretos, con el tiempo limitado, pero sí que podamos dar la información muy, muy puntual y evitar esas palabras que son innecesarias a veces donde posiblemente nos estemos quejando de un mal servicio. Es como irnos a lo importante, no andarnos por las ramas, ¿no? Otra dificultad que hay comúnmente son los rebuscamientos. De acuerdo a Charles Balí, nos dice que el hecho, bueno, en uno de sus libros nos dice que es puntual cuando se refiere a los vocablos que en un principio resultaban largos y complicados y que el lenguaje popular redujo a las formas que hoy nosotros llegamos a conocer. Aquí está. Y nos dice que cuando él habla ordinariamente no puede prescindir de palabras intrincadas aplicadas a cosas que se han hecho usuales. Las achica a su medida, las troncha, las decapita. Una palabra demasiado larga no podría ser de uso regular y así las mutilaciones parecen enseguida naturales. Automóvil, subterráneo, cinematógrafo, se hace auto, subte, cine, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo de lo que él nos menciona de una forma muy, mm, pues graciosa en este aspecto, en cómo lo está mencionando, el hecho de que las palabras tienes que acortarlas o ponerlas a la medida del interlocutor para que puedan ser mucho más comprensibles, pero de alguna forma sí es así, sí funciona de esa manera y más en la actualidad, ¿no? Nos encontramos en esta situación en donde los chicos y chicas ya no quieren estar escuchando conferencias de una hora, ya, o de 2 horas o de más tiempo, ¿no? Ya no quieren estar viendo películas tan largas, es decir, ya quieren todo más express y al vapor. Es por ello que aquí nosotros también a la hora de expresarnos tenemos que estar en esa concordancia. Y bueno,
¿Qué técnicas hay de expresión oral? Tenemos algunas técnicas de la expresión oral. Por ejemplo, tenemos aquí, bueno, aquí nos hace mención que no existe una modalidad única para poder dirigirnos a una persona. Recuerden que cuando nosotros estamos hablando de personas, no podemos decir, ah, pues es esta la receta, vamos a seguirla y con eso va a ser suficiente. Las personas somos cambiantes, no podemos decir que por el simple hecho de que tengamos hoy o que nos esté funcionando hoy una técnica, ya nos vaya a funcionar esa misma para siempre. Depende del auditorio, depende de la intención, depende del objetivo, depende de mí, inclusive cómo me sienta, qué esté pensando en ese momento. Entonces, hay muchas variantes que puedan determinar precisamente cuál es la técnica que voy a utilizar, pero sí hay algunas que de manera general han funcionado. Por ejemplo, aquí nos dice la conversación informal. La conversación informal no requiere de muchos argumentos, no requiere de que tengan un tono de voz a lo mejor muy alto dentro de una plática, ni que se exijan pruebas acerca de un hecho. Simplemente es una plática que se tiene posiblemente entre dos amigos, entre dos colegas o más personas, ¿no? Posiblemente. Es una conversación que no tiene una estructura formal, que no tiene un orden como tal, pero que al final se puede platicar de un tema o de varios. En una presentación formal, que es algo que ustedes van a realizar en su proyecto, y aquí ya les voy a ir metiendo lo del proyecto, que recuerden que es el 30% de su calificación, ya están las indicaciones dentro de Classroom para que lo puedan ir checando. De hecho, les reciclé un video que me parece que trabajé hace un año, o no recuerdo hace cuánto, pero para que ustedes puedan checar más o menos cuál es la explicación de cómo se hace, ¿vale? Bueno, en una presentación formal, el orador sí debe demostrar sus dotes, obviamente, para poder argumentar, además de muchas otras cualidades como el carisma, la intensidad, la templanza, el tono de voz, remarcar su discurso, inclusive acompañado al lenguaje oral, siempre está el lenguaje corporal, que aun cuando estemos a distancia, el hecho de que tengamos encendida nuestra cámara y que nos estemos moviendo o que tengamos todo funcional, tenemos que irlo pues trabajando, ¿no? Aquí de hecho en el proyecto les estoy evaluando la expresión corporal y ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo va a ser eso, maestra? Como van a tener encendida su cámara y todo el tiempo y yo los voy a estar viendo, obviamente pues ahí me voy a dar cuenta si están vestidos de manera formal, si realmente seleccionaron un espacio para poder obtener lo que es su presentación. Por eso busquen un espacio ideal para poder hacerlo. No va a durar tanto. En total va a durar de 10 a 15 minutos, entonces no va a ser mucho, ¿no? Preparen bien su material, lean bien, prepárense, tengan sus argumentos, revisen muchas fuentes para que alcancen el tiempo y cualquier situación, pues también ahí estoy para servirles. Y bueno, esta afirmación de Perelman, que es este autor que se muestra en su pantalla del lado izquierdo, nos dice que sirve como un preámbulo para poder enumerar ciertas técnicas de la expresión oral que son mucho más eficaces. Por ejemplo, el uso de figuras retóricas. Aquí nos dice que las personas de manera general hacen uso de la retórica en la vida cotidiana casi sin poder percatarse. Desde pequeños, el contexto adiestra a los hablantes a emplear estos recursos, ¿no? El que nosotros podamos estar hablando, utilizar más bien estas figuras retóricas, pero hay muchos tipos. Ejemplo, la metáfora. La metáfora es una comparación abreviada en la que se resalta la semejanza entre los significados de las palabras distintas entre sí. Y bueno, para este caso de la metáfora, pues tenemos muchísimos ejemplos que pudiéramos trabajar eh, en este caso, ¿no? La metáfora resultaría aquí esta figura retórica mucho más importante. Y bueno, dentro de esto, por ejemplo, pudiéramos decir las perlas de tu boca, que obviamente habla acerca del blanco de los dientes,
¿Qué otra se me ocurre? La niña se hizo una mariposa, ¿no? Cuando a lo mejor era pequeñita y ya creció, el oro de tus cabellos, posiblemente el cabello de la chica es rubio. Entonces, la metáfora se utiliza mucho en la parte de la literatura, más como que en ese tipo de textos, ¿no? Y bueno, después de esto tenemos otra figura retórica que es el oxímoron. Y bueno, el oxímoron nos dice que en esta figura se establece la unión sintáctica de dos antónimos. Recuerden que antónimos es lo contrario, ¿no? Entonces, por ejemplo, ejemplos de oxímoron sería sol negro, luminosidad, oscuridad, fuego helado, luz oscura, vista ciega y bueno, tenemos muchísimos ejemplos más. Entonces, aquí tenemos bastantes figuras retóricas y ejemplos, pero a veces creemos que solo existe una, ¿no? Y el último tipo de figura retórica que tenemos es la ironía. Recuerden que estos elementos se van a ir tratando para la actividad de esta semana. De acuerdo a Elena Bernstein, nos dice que una figura de pensamiento consiste en oponer el significado a la forma de las palabras en oraciones. Y bueno, en este caso, la ironía, por ejemplo, podría ser, ¿no? Cuando están en su casita y de pronto llega su mamá y les pregunta, y están ustedes sentados viendo la tele o algo así, y les dice, ¿no estás cansado? Obviamente no les pregunta para saber si realmente están cansados, sino el tono de voz es lo que permite conocer la ironía de esa figura retórica, ¿no? O qué suerte que te tengo cuando a lo mejor no lo está diciendo de manera real. Y bueno, también tenemos lo que es la metonimia, que es una de las figuras mucho más comunes y consiste en sustituir un término por otro, cuya relación con el primero se basa en un orden existencial. Y aquí nuevamente citamos a Elena Beristain, que nos dice que dentro de la metonimia tenemos el de causa y el de espacial, o bien el de la cosa o el símbolo por la actividad, que son tres subcategorías de la metonimia, ¿no? Causa, eres mi corazón, es decir, la causa de mi amor o de mi corazón. Espacial, entre las que se destaca el continente, un país, un estado. La cosa o el símbolo por la actividad. El general dejó las actividades militares para dedicarse a la pluma. Entonces, aquí tenemos muchos ejemplos. Ella no tiene cerebro, am, préstame tus oídos, es decir, hay muchos ejemplos de metonimia, ¿no? Pero todas son figuras retóricas. Y bueno, ¿qué técnicas del diálogo conocemos? Aquí vamos a presentar la conversación, tormenta de ideas, debate, preguntas y respuestas. Y bueno, este ya es uno de los últimos temas que nos permiten poder revisar precisamente lo que son las técnicas del diálogo para que nosotros podamos fomentar y mejorar nuestro lenguaje oral. Y es por ello que dentro del proyecto final tenemos el desarrollo de estas técnicas de la expresión oral. ¿Y cómo lo hacemos? Pues de una manera práctica, ¿no? Vamos a seleccionar un tema, vamos a desarrollarlo, vamos a hacer una investigación, vamos a buscar en distintas fuentes, vamos a rescatar lo más importante o lo principal, ideas centrales, características, lo vamos a organizar, esquematizar y luego lo vamos a presentar ante un público, que en este caso va a ser su servidora. Por eso es que lo van a grabar. Importante, no suban el video. Bueno, ese fue otro pequeño paréntesis. Dentro de la conversación tenemos que, de acuerdo a la Real Academia Española, la conversación es una acción y efecto de hablar familiarmente con una o varias personas. En este caso, pues no importa el tema, y no importa el espacio, ¿no? Simplemente es ese intercambio que tenemos de palabras. La tormenta de ideas es cuando aquí se da en un ambiente para poder contribuir de manera creativa a la solución de una problemática o bien a la innovación de algo que se esté trabajando. Normalmente se hace en las reuniones de trabajo, cuando se presenta un proyecto, cuando se están generando pues varias ideas, pero de manera desordenada y libre, ¿no? Para que no se descarte ninguna.
Después tenemos el debate, donde nos dice la Real Academia Española que no es otra cosa que una discusión. Entonces debe de quedarse en esta noción, en realidad no hace justicia a lo que se encuentra en las características, sí hace. ¿Qué quiere decir esto? Que esta discusión es una discusión pensada, argumentada de personas conscientes y que tienen pues conocimiento en los temas, no es aislado, no es como lo que yo creo, ¿no? Sino es lo que realmente sé acerca de ese tema, lo que he investigado, lo que he revisado, lo que he vivido inclusive. De igual forma, tenemos preguntas y respuestas y bueno, en este caso las sesiones de preguntas y respuestas se organizan en el pasado ante distintos auditorios. En el presente se han trasladado a espacios menos presenciales y bueno, ahora pues con internet, ¿no? Tenemos una pregunta, se la hacemos a San Google y pues nos aparece la respuesta. Y bueno, aquí tenemos algunos recursos audiovisuales de la expresión oral. Recursos hay muchísimos. Ahorita, de hecho, ustedes van a seleccionar una plataforma. Yo les dije, seleccionen Zoom, Meet, Jitsi, no sé, hay tantísimas plataformas que pueden utilizar. Seleccionen alguna para hacer su presentación. Pueden utilizar desde PowerPoint, que es lo básico, o pueden utilizar Prezi, pueden utilizar lo que ustedes quieran, no hay ningún problema. Lo que sí, pues que se vea dinámico y que se vea agradable a la vista, ¿no? Recordando las reglas visuales que debemos de tener, que en este caso, pues es fondo claro, letra oscura o viceversa, ¿no? Fondo oscuro, letra clara. Entonces, tenemos que cuidar muchísimo también la regla de no saturar nuestras diapositivas con mucho texto, hay que tener mucho orden, secuencia y que realmente se vean. Si estuviéramos en presencial, siempre me sentaría yo hasta atrás para poder ver, porque la regla también dice que se tiene que ver tiene que ver tanto el que está hasta enfrente como el que está hasta atrás. Entonces, así es como dice la regla, ¿vale? Y bueno, a eso se refiere precisamente recursos audiovisuales. Tenemos auxiliares visuales, pues anteriormente el cañón, bueno, todavía lo tenemos en la universidad, ¿no? El retroproyector o cañón o como le quieran llamar. Y bueno, la utilización de la computadora o laptop para poder pues presentar nuestros recursos. Dentro de los auxiliares sonoros, obviamente tenemos pues lo que son las bocinas, los videos, audios, podcasts y demás. Entonces, ustedes igual pueden utilizar si así lo consideran conveniente. Importante cuando estén grabando, utilicen sus, ¿cómo se llaman estos? Sus audífonos, porque eso permite que no se vicie la voz, es decir, que como que se eliminan los sonidos que están al exterior y nada más se enfoquen en los que ustedes están hablando, ¿no? Con el micrófono. Ese es un consejo que les doy. Normalmente yo hago eso. Y los auxiliares, no. Y bueno, dentro de la comunicación no verbal que les decía, que pues esto siempre va acompañado al lenguaje oral, aquí nos dice que pertenece o es relativo al movimiento de acuerdo a la Real Academia Española y nos dice que es importante estudiar por qué, sin lugar a dudas, los gestos, el énfasis de la mirada, el movimiento de las manos contribuyen o dan fuerza a un discurso. Algunos textos, muchos más comunes, hacen énfasis precisamente en este tipo de comunicación. Y bueno, dentro de este aspecto es muy importante mencionar que pues, la naturaleza de los gestos depende mucho igual del origen donde nosotros estemos, ¿no? Inclusive se dice que en ocasiones sí llega a ser algo hereditario el hecho de que hagamos un tipo de gesto, pero sí hay gestos universales, por ejemplo, la sonrisa, estemos donde estemos, no importa que yo no hable chino mandarín, ejemplo, pero si estoy allá en el oriente y sonrío a una persona, pues significa que, pues, estoy feliz, ¿no? Entonces, o el llanto, ¿no? Entonces, como que hay algunos gestos muy, muy universales.
Y bueno, dentro de esto, aquí vamos a cambiarle, obviamente. Yo espero que ya hayan tomado su captura de pantalla. Es solo una captura de pantalla donde responden a la pregunta que ya les hice y que espero que ya hayan escrito aquí abajo en los comentarios. Con toda la información que platicamos ahorita, van a hacer una infografía en Canva. Tienen hasta el miércoles 31 para poder hacerla. Esto es muy importante porque, bueno, pues ya salimos de vacaciones el jueves, si no mal recuerdo. Entonces aquí lo tenemos que terminar antes de que se acabe eso. Revisen las indicaciones, por favor, del proyecto para que no se les vaya a, pues, a ir. Vamos a entregar, me parece que les puse como fecha el día 14 de abril para que ustedes lo tengan contemplado. Aquí yo ya de hecho lo tengo anotado, entrega de proyectos. Voy a estar revisando sus grabaciones para que por favor lo revisen, chequen bien que todo funcione adecuadamente. Voy a estar revisando personalmente cada una de ellas, ¿vale? Entonces, por favor, les encargo muchísimo. Me van a estar compartiendo aquí, bueno, en el grupo de WhatsApp me van a estar compartiendo sus equipos para que por favor pues vayan pensando con quién va a ser. Eso va a ser en estos días. Entre hoy y mañana me comparten sus equipos para que yo ya los tenga anotado. Y bueno, de hecho le voy a decir a César que me haga el listado, ¿va? Pero por favor les encargo muchísimo porque yo me voy a basar. Solo una persona sube el, este, solo una persona sube el link para que pueda ver su presentación. Solo una persona, ¿vale? Todos los demás, obviamente, cuando revise esa persona y observe en su presentación que vienen los tres integrantes o los tres integrantes, ya voy a ir y voy a ponerles calificación. Pero si me suben dos personas, les voy a invalidar. Entonces, aguas ahí, por favor, revisen las indicaciones. Cualquier duda, por mínima que sea, pregúntenme. Ahí sí, por mínima que sea, ustedes pregúntenme para que no haya ninguna situación respecto al proyecto. Es el 30% de su calificación. No se vale leer. Creo que es la única presentación que estamos haciendo en todo el cuatrimestre como para que vayan a leer. Por favor, les encargo muchísimo no leer. ¿Vale? Entonces, por favor, chequen bien, 55% tareas, acabamos con la de Canva, que es la infografía, esa es nuestra última tarea, ya no vamos a tener más tareas, participación en las sesiones 15%, acabamos con la del comentario que están dejando ahorita en YouTube, esa es la última, y el examen, que en este caso es la presentación del proyecto, 30%, por favor, les encargo muchísimo. Si entregan posterior a la fecha, que sería 1 o 2 días máximo, que es en esa misma semana, regresando de vacaciones. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Máximo va a ser 7 del equipo. Entonces, por favor, chequenle bien y cualquier duda con muchísimo gusto. Cualquier duda, sugerencia, primero pregunten por el grupo de WhatsApp o en personal. Tenemos también el correo electrónico o la plataforma. Que tengan un excelente día, tarde, noche. Y bueno, cualquier duda o situación estoy para servirles. Recuerden, todos estos apartados son importantes porque nos permiten, en este caso, que nosotros podamos identificar precisamente, pues, cuáles son los elementos que intervienen dentro del lenguaje oral. Y como les comentaba, todo lo que acabamos de ver ahorita lo tienen que poner en una infografía. Si alguien no sabe qué es una infografía, revisen por favor ejemplos en internet, ahí van a encontrar muchísimos, ¿vale? Cualquier duda, cualquier situación, estoy para servirles y les encargo muchísimo lo del proyecto. Lean, por favor, lean, revisen y cualquier situación estoy para servirles. Que tengan un excelente día. Hasta luego.